El aire del estudio de Rainer, usualmente denso con el aroma a papel envejecido y tinta fresca, se mezcló esa mañana con el perfume dulce y efímero de las flores que rebalsaban cada jarrón. A sus 50 años, el novelista no era solo un nombre en las librerías, sino una institución en la Viena de los salones literarios. Había construido su carrera explorando el laberinto del alma humana, desnudando los deseos más oscuros y los amores más tortuosos. Paradójicamente, él vivía una vida de ordenada comodidad, alejada de la turbulencia que plasmaba en sus páginas. Entre la montaña de felicitaciones que se amontonaban sobre su escritorio de caoba, un sobre anónimo yacía como una nota discordante. No tenía el lustre de las invitaciones de la alta sociedad, ni el sello oficial de los editores. Era sencillo, casi humilde, de un papel tan fino que se sentía frágil al tacto. Al acercarlo, un aroma delicado, casi olvidado, como el de un jardín de infancia, se desprendió de él, violetas marchitas. La caligrafía, a diferencia del sobre, era segura, elegante y precisa. Rainer, acostumbrado a las cartas de admiradoras que lo idealizaban, no le dio mayor importancia al principio. Sin embargo, la primera frase lo hizo detenerse. A usted, mi único amor, en este día que marca no solo otro año en su vida, sino la culminación de la mía. El tono era inusualmente grave. No era la efusividad de una fanática, sino la de alguien que había medido cada palabra con el peso de la eternidad. Una extraña curiosidad, la misma que lo impulsaba a escribir sus novelas, se apoderó de él. Frunció el ceño, el destello de la lámpara de gas sobre sus anteojos, y la trivialidad de su cumpleaños se disolvió. Aquel papel era una puerta a una historia, una que no había escrito él, sino que le había sido enviada. Con una mezcla de intriga y una ligera incomodidad, comenzó a leer, sin saber que cada palabra lo llevaría a un pasado que él había borrado y a una vida que él había creado sin ser consciente. Ello. La tinta negra sobre el papel amarillento parecía no solo dibujar palabras, sino evocar imágenes. Con cada línea que leía, Rainer se veía a sí mismo, un fantasma de una versión más joven. La carta no solo narraba, sino que reconstruía un pasado que él había descartado como trivial. La Viena que describía no era la de los salones literarios o los cafés de la alta sociedad, sino la de las calles secundarias, de los adoquines resbaladizos por la llovizna perpetua y la luz amarillenta y titilante de los faroles de gas. La voz en el papel era la de una observadora silenciosa, una artista que pintaba su vida cotidiana con una precisión obsesiva. Describía los detalles que Rainer había olvidado hacía mucho tiempo, pero que para ella, eran monumentos en el paisaje de su existencia, la hora exacta en que salía con su perro, las mañanas brumosas o las tardes soleadas, la peculiar forma en que se inclinaba su sombrero de fieltro para protegerse de la llovizna invernal, e incluso la melodía que silbaba sin pensarlo mientras subía los escalones de madera que unían sus apartamentos. Para Rainer, eran actos inconscientes, el telón de fondo de su vida. Para Clara, como la carta revelaba, eran el núcleo de su mundo. En la estrechez de aquel pasillo, ella había construido un universo entero alrededor de su figura, viéndolo no como un simple vecino, sino como mi sol y mi luna. Él era el centro de su órbita, una estrella tan brillante que su luz, aun siendo lejana, iluminaba cada rincón de su vida solitaria. Era una confesión de amor y de obsesión, y Rainer sintió un escalofrío al comprender que, durante años, alguien lo había estudiado con la misma minuciosidad que él dedicaba a sus personajes. Cada mañana, la vida de Clara se ponía en pausa hasta que Rainer salía de su apartamento. El simple sonido de sus pasos en el pasillo era el amanecer de su día. La espera, ese largo y silencioso anhelo, era su única ocupación. Su pequeño mundo. Un apartamento tan diminuto que las paredes parecían asfixiarla, se llenaba y cobraba sentido con la sola presencia de Rainer. Para ella, su figura no era solo la de un vecino, sino la de una deidad, un ser de luz que iluminaba la oscuridad de su existencia. La carta detallaba con minuciosa precisión un momento que para Rainer no fue nada, pero que para ella se convirtió en un recuerdo grabado a fuego. Recuerdo la vez que tropezó con una baldosa suelta en la entrada, escribía Clara. En un acto reflejo, un impulso nacido de su amor silencioso,
Ella había extendido la mano para ayudarlo. Pero antes de que pudiera hacerlo, su madre, ajena a la tormenta emocional que se desataba dentro de su hija, la detuvo con un gesto sutil. Rainer, absorto en sus pensamientos, ni siquiera se percató del tropiezo, solo se sacudió el polvo y siguió su camino. En ese breve instante, en el mismo lugar donde él había tropezado, una parte de ella se había cristalizado en una pequeña estatua de yeso, una figura inmóvil y vulnerable, tan frágil como su amor no correspondido. A partir de ese momento, Clara se transformó en una sombra silenciosa. Su vida se redujo a la de una observadora, un fantasma que lo seguía sin ser visto. Pasaba horas en el alféizar de su ventana, con la mirada perdida en la calle, esperando su regreso. A través de la delgada pared, escuchaba el murmullo de su voz, la risa de sus invitados, imaginando las historias que él tejía en su estudio. Cada vez que Rainer, por pura casualidad, levantaba la vista y sus ojos se cruzaban con los de ella, un relámpago la atravesaba, una descarga eléctrica que él, por supuesto, ni siquiera notaba. Para Rainer, ella era solo una cara más, una de las miles de almas anónimas que poblaban el edificio, la ciudad, el mundo. Para Clara, él era el centro de su universo, y ella no era nada sin él. El tiempo se deslizó sin piedad, y con él, la niña anónima se transformó en una mujer. Pero la obsesión que había florecido en el pasillo del edificio no menguó, por el contrario, se hizo más profunda y desesperada. La vida de Clara seguía siendo un satélite que giraba alrededor de la estrella Rainer. Con una esperanza que rozaba la locura, se empleó como florista, convencida de que el destino, con sus hilos invisibles, los uniría. Quizás él visitaría la tienda en busca de un arreglo, tal vez sus caminos se cruzarían en una de las innumerables entregas. Una tarde de un invierno glacial, la campana de la floristería anunció su llegada. El corazón de Clara se desbocó, martilleando con tal fuerza contra sus costillas que temió que él pudiera oírlo. Rainer, con su abrigo de lana oscura y su expresión ausente, buscaba un ramo para una actriz. Sus ojos se encontraron por un instante, y Clara, con sus manos temblorosas, envolvió las rosas. Él, ajeno a la tormenta emocional que la consumía, le dedicó una sonrisa trivial, un gesto de cortesía fugaz. Para él, no era nada, pero para ella, fue una promesa de eternidad. Una chispa que la impulsó a tomar las riendas de su propio destino. Esa misma noche, el azar, o más bien la audacia nacida de años de anhelo silencioso, intervino. Clara, con una determinación que no sabía que poseía, se aseguró de que sus caminos se cruzaran de nuevo. Se encontraron en una taberna poco frecuentada, un refugio de la bohemia vienesa. El aire estaba saturado de humo de tabaco y el amargo aroma de la absenta. Compartieron una conversación efímera, un breve paréntesis en sus vidas dispares. Él, embriagado por la bebida y la genuina admiración que vio en sus ojos, habló sobre literatura, sobre la soledad del artista. Ella, por su parte, le habló con el corazón, revelando un alma que había sido moldeada por la suya. En esa noche mágica, Rainer no la reconoció. No vio en ella a la niña del pasillo que lo había espiado desde la sombra, ni a la florista de la tarde. Para él, era solo una mujer hermosa y misteriosa, un encuentro una musa pasajera. Y así, entre palabras robadas y miradas furtivas, compartieron una noche de pasión, un evento que para él se desvanecería con la primera luz del amanecer, pero que para ella, sellaría su destino para siempre. Las palabras en la carta eran un eco helado de una verdad devastadora. Usted me olvidó antes de que la aurora tiñera el cielo. Para Rainer, aquella noche en la taberna fue un interludio pasajero, una historia que ya no recordaba. Para Clara, fue el génesis de su destino, un momento de conexión que la marcó para siempre. Pero yo no olvidé. No podía. Llevaba en mí la prueba de nuestra efímera unión. 9 meses después, en la soledad de su pequeño apartamento, Clara dio a luz a un niño. Lo llamó Johann. En el rostro de su hijo, vio el reflejo de Rainer, sus mismos ojos, esa expresión pensativa y soñadora que había amado en secreto. Johann era la prueba viviente de una pasión que Rainer había borrado de su memoria.
A partir de ese momento, la vida de Clara se transformó en una lucha incansable. Sola y desamparada, trabajó sin descanso para darle a su hijo una vida digna. Lavó la ropa de los vecinos, sus dedos agrietados por el jabón y el frío, cosió ropa para los sastres de la ciudad, sus ojos cansados por la luz tenue, y vendió las flores que cultivaba en el estrecho balcón de su apartamento miserable. La pobreza era una sombra constante, un frío que se colaba por las rendijas de las ventanas y se metía en sus huesos. Pero cada penuria se desvanecía ante la alegría de Johann. Él era su único tesoro, la encarnación de su amor, la única parte de Rainer que le pertenecía. La carta trazaba un doloroso contraste entre sus vidas. Mientras Rainer publicaba éxito tras éxito, vivía en lujosas mansiones y se perdía en los salones de la alta sociedad, Clara se desangraba en la penumbra para asegurar que Johann tuviera pan y la oportunidad de asistir a la escuela. Ella dedicó su vida a una esperanza, a una sombra, y el único fruto que obtuvo de su amor fue un hijo que, irónicamente, se parecía al hombre que nunca supo de su existencia. El tiempo, indiferente a la lucha de Clara, siguió su curso sin prisa. Johann creció, y con cada año que pasaba, se parecía más al hombre que nunca había conocido. Era un joven brillante y talentoso, con la misma alma de artista que su padre, una sensibilidad que lo hacía ver el mundo con la misma mirada profunda de Rainer. La ironía era cruel, el hijo que había sido concebido en la clandestinidad de una noche, florecía con el mismo espíritu que su padre, ajeno por completo a su existencia. Una tarde, mientras paseaban por el Prater, el gran parque de Viena, el destino, o la pura casualidad, los puso cara a cara. Clara vio a Rainer. Estaba en compañía de una elegante dama, con un rostro resplandeciente de risas y despreocupación. El corazón de Clara, que durante años había latido con la esperanza secreta de que él la reconociera, se encogió hasta hacerse minúsculo. Se detuvo en seco. Johann, al notar la rigidez en el cuerpo de su madre, le preguntó si se sentía bien. En ese instante, como si un hilo invisible se hubiera tensado entre ellos, Rainer giró la cabeza. Sus ojos se cruzaron con los de Clara. Solo fue una fracción de segundo, un parpadeo, pero en ese breve lapso, Clara sintió que el tiempo se detenía. La mirada de Rainer era superficial, un vistazo sin reconocimiento, como el que se le da a cualquier transeúnte en una calle concurrida. Luego, siguió su camino, como si ella fuera solo una de las miles de almas anónimas que poblaban la bulliciosa Viena. El golpe fue devastador. La pequeña chispa de esperanza que Clara había mantenido viva durante años se apagó de golpe. En esa mirada vacía, en ese gesto de completa indiferencia, comprendió la verdad más dolorosa de todas, que para Rainer, ella nunca había sido más que una sombra, una mujer sin nombre. Era una de las miles de caras que él había visto y olvidado. Una figura anónima en su vasta e importante vida. Y así, en el corazón de Viena, Clara se dio cuenta de que su amor, su sacrificio y su vida entera, no significaban nada para el hombre que había sido su universo. El tono de la carta, hasta entonces un hilo de memoria y obsesión, comenzó a desvanecerse, volviéndose cada vez más débil, más desesperado, como si la mano que lo escribía se estuviera quedando sin fuerza. La vida de Clara, ya una lucha constante, se vio asaltada por la tragedia final. Johann, el hijo de la esperanza y la prueba de un amor no correspondido, había enfermado. Una gripe virulenta, una enfermedad común que en otros niños habría sido pasajera, se ensañó con él, una complicación cruel de la desnutrición y el frío que habían sido sus compañeros inseparables. Clara, en su desesperación, vendió lo poco que le quedaba. Los muebles, las pocas joyas familiares, incluso la ropa de abrigo, todo fue sacrificado en una vana lucha contra la enfermedad. Pero era inútil. La fiebre devoraba a su hijo, su cuerpo pequeño consumido rápidamente, su vida apagándose como una vela en el viento. Las medicinas eran caras, la comida insuficiente. No había nada que pudiera hacer, salvo observar impotente como la única luz en su mundo se extinguía. Al pie de la página, Rainer notó una mancha indistinta y borrosa, un rastro de dolor que había empapado el papel. No podía saber si era una lágrima o si la tinta se había desvanecido con el tiempo,
pero la ambigüedad no importaba. Ambas eran la marca de una agonía final, el rastro de una mujer que había derramado todo por un amor que ni siquiera la había reconocido. La carta era su última confesión, un grito ahogado en la oscuridad de su miseria. Las últimas líneas de la carta eran un epitafio, una despedida que se sentía tan fría como la muerte misma. La voz de Clara, que había sido una voz de anhelo y lucha, ahora era solo un eco de dolor. Nuestro hijo ha partido, Rainer. Se ha ido esta mañana, llevándose consigo la última pizca de luz de mi vida. La luz de su existencia, la encarnación de su amor, se había extinguido. Ahora, solo quedaba el vacío, un abismo que la consumiría por completo. Clara no solo había perdido a su hijo, también había perdido su razón para vivir. El cuerpo, ya debilitado por la desnutrición y el frío, se rendía ante la misma enfermedad que se había llevado a Johann. Yo también me desvanezco, consumida por la fiebre y por la certeza de que nunca supo, nunca comprenderá. En esa última frase, Rainer sintió el peso de una verdad que le heló la sangre. Ella se iba, pero no sin antes clamar por su propia existencia, por la validez de su amor. La carta no era solo un adiós, sino un grito desesperado en la oscuridad. Era su última confesión, un intento final de que su vida no fuera en vano. Ella había entregado su alma, su corazón y su existencia entera a un hombre que nunca la había visto, y que moriría sin saber que ella había existido. Su única esperanza era que él, al leer esas palabras, finalmente comprendiera el amor incondicional que había ardido en la sombra, un amor que había sido su única razón de ser. Rainer terminó de leer la carta. El silencio en su estudio, un espacio que solía ser su refugio, se volvió opresivo, cargado de las palabras de una mujer muerta. Volvió a leer la firma, una desconocida. Una firma que, paradójicamente, lo conocía mejor que nadie. La pila de telegramas y flores que momentos antes representaban su éxito y su valor, ahora le parecían insignificantes, un montón de trivialidades. Su mirada se posó en el sobre vacío. La caligrafía, que le había parecido tan pulcra y decidida al principio, ahora tenía un aire de misterio, un rastro de una vida que se había desvanecido. Un escalofrío le recorrió la espalda. Las palabras de la mujer habían pintado un cuadro dolorosamente vívido, una historia entrelazada con la suya, pero que se había desarrollado en la sombra, completamente ajena a su percepción. Las imágenes, como destellos de un sueño, pasaron por su mente. La niña del pasillo, siempre en un segundo plano. La florista, con sus manos temblorosas y su mirada ansiosa. La mujer misteriosa en la taberna, con su conversación sobre la soledad. La pregunta lo golpeó con la fuerza de un puño. ¿Podrían ser todas ellas la misma persona? La idea era absurda, y sin embargo, la carta lo hacía terriblemente plausible. Él, el novelista de renombre, el maestro de la psique humana, había sido completamente ciego a la historia más dramática que se había desarrollado a su alrededor. La ironía era tan cruel que le hizo sentir náuseas. Rainer sintió una punzada, un pinchazo de algo parecido a la culpa, una sensación que no le era familiar. Pero esa emoción se desvaneció casi tan rápido como llegó. Era difícil sentir culpa por un dolor que no había causado intencionalmente, por una vida que le era completamente ajena. En su lugar, se instaló una incomodidad persistente, una sensación de que había algo profundamente perturbador en toda la situación. ¿Cómo era posible que alguien pudiera amar así? Tan por completo, tan anónimamente, sin buscar nada a cambio, sin un solo atisbo de reconocimiento. Para él, el novelista, la idea era fascinante. Era el argumento de una de sus obras maestras, una historia de amor y obsesión que superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Pero para él, el hombre, la idea era inquietante. Era un recordatorio de que existían vidas enteras que giraban a su alrededor sin que él lo supiera, que su propia existencia, tan controlada y ordenada, podía tener un eco trágico en la vida de un desconocido. Levantó el sobre de nuevo. De él, se desprendía un tenue aroma a violetas marchitas, un perfume que ahora le parecía el olor de la pérdida. Era el único rastro que quedaba de ella, de su vida dedicada a una sombra.
Una vida que él había tocado, sin saberlo, y sin haberla reconocido jamás. En la fría majestuosidad de su estudio, el famoso novelista se quedó solo con el eco de una vida ajena, de un amor que había ardido brillante y solitario, y que se había extinguido sin que él siquiera supiera que existió. Y entonces, sin saber por qué, lloró.